Bueno, me siento ciertamente muy honrado por visitar la Universidad Nacional de Córdoba por invitación del rector, quien me ha hecho la deferencia de convocarme para esta importante primera expresión del ciclo de seminarios sobre la reforma de la universidad, la reforma de la educación superior en esta época. Efectivamente tengo con Hugo Yuri una experiencia de trabajo histórica en la famosa Comisión Yuri, que hizo propuestas de mejora en el entresiglos, de mejoras y transformaciones de la educación superior, algunas de las cuales prosperaron parcialmente y otras no fueron del todo atendidas en las políticas de los últimos 15 años. Pero bueno, creo que volvemos a estar en un momento decisivo, en un momento importante, en una coyuntura apta para lograr unos ciertos acuerdos básicos como para propulsar cambios en la educación superior. Creo que, como hicimos en aquella oportunidad en el 2001, en el 2000 y el 2001, nosotros deberíamos hoy también tratar de identificar el problema público principal, que es la base sobre la cual un rediseño de políticas o una política de innovación y cambio puede plasmarse adecuadamente. En aquella época recuerdo bien que nosotros habíamos definido que el problema público principal de la Universidad Argentina era el tema del fracaso estudiantil. Nosotros veníamos de la recuperación democrática, había habido un crecimiento enorme en la matrícula universitaria, pero sin embargo las tasas de graduación seguían siendo moderadas. Habían empezado a crecer, pero no lo suficiente y no guardaban proporción con los números anuales de ingreso y con el volumen general de la matrícula existente en la universidad. Entonces, considerando que esa comisión lo que proponía era la obtención de un lugar prioritario para la política pública educacional, había que diseñarla sobre la base de dar respuesta a los problemas más acuciantes. Me parece que pasados 15 años han transcurrido muchas cosas y no podemos de ninguna manera decir que el tiempo quedó estancado, para nada. Hay muchísimas novedades desde entonces hasta ahora. Lo que yo me atrevo a decir es que durante todos estos años la prioridad no se logró. Lo que uno puede hacer a través del recuerdo de estos años es hacer una crónica de un montón de novedades, de pequeñas modificaciones, alteraciones, algunas muy interesantes, otras más o menos, pero en general la prioridad no se recuperó. Me refiero a prioridad a una circunstancia al estilo de la que ocurrió en los años 90, sin abrir juicios sobre el signo que pudiera merecernos esas reformas de los años 90, pero en los años 90 sí, gracias a determinadas circunstancias, el préstamo del Banco Mundial, en fin, una serie de cosas, pero ahí hubo una prioridad y sobre todo la hubo porque hubo una ley específica. Y entre el proceso de financiamiento del banco, la ley y una serie de ideas que evidentemente bullían por entonces en los ámbitos universitarios, se desarrolló una época de prioridad pública para la educación superior. Desde entonces hasta ahora, creo que los universitarios erramos por el mundo buscando de nuevo convertirnos en una prioridad de política pública, que es entrar en una agenda que no tiene infinita cantidad de temas, que tiene una cantidad acotada de temas, y en la que nosotros quisiéramos que la educación en general figure y que la educación superior en particular también. No sé si esto ya está para... Bueno, no importa. Bueno, es un simple power de apoyo de manera que, ilustrativo, de manera que no es importante. No se preocupen, si lo podemos tener bien y si no, no importa. Entonces, definir el problema público principal, que nos puede llevar un tiempo de debate. Yo
sigo pensando que el problema público principal es el problema del rendimiento de la universidad. Si uno escucha en general las críticas a la universidad pública en la Argentina y a la universidad en general, que uno puede verla varias veces por año en las editoriales de los principales diarios del país o en notas firmadas en los principales diarios del país, la gran crítica que se hace a la universidad argentina es el problema del rendimiento. Se hacen comparaciones, a veces peregrinas, injustas, apresuradas con otros países, sobre el volumen de la matrícula, el volumen de la graduación, las promociones, el progreso de los estudiantes en los planes de estudio, etcétera, y se llega a la conclusión de que somos un desastre y que la Universidad Argentina rinde muy poco y que no retribuye, digamos, al país el esfuerzo económico que demanda. Este es más o menos el tono de lo que pasa. Yo no suscribo estas críticas y sobre todo no suscribo las conclusiones y las recetas que se derivan de estas críticas, porque la receta más común de estas críticas es decir, pongan un ingreso, una prueba nacional de ingreso universitario al estilo de Brasil y van a resolver todos los problemas. Y eso no es cierto, no creo que eso sea cierto, no creo que esa sea una buena respuesta, pero sí creo que en materia de datos, cuando los datos son duros y se manifiestan públicamente, los universitarios de la presente generación tenemos la obligación de reconocer que estamos realmente en una situación de rendimiento insatisfactorio de los esfuerzos que cotidianamente realizamos. Y que si probablemente hubiera un flujo presupuestario, un volumen presupuestario adecuado, satisfactorio, etcétera, y nosotros lo contrastáramos con los niveles de rendimiento que tenemos hoy, apareceríamos como un sistema muy gravoso o algo gravoso para la economía y la sociedad argentina. Entonces a mí me parece que ahí está el núcleo del asunto. ¿Cómo podemos utilizar los recursos, los avances, los conocimientos que hemos adquirido, la experiencia que hemos adquirido acerca de la gestión del sistema universitario para dar un salto de mejora de los rendimientos, con lo cual implicaría un avance de la democratización, probablemente un avance de la diversificación y probablemente un avance de la articulación entre la universidad, el sistema educativo y el sistema productivo del país. Así que si ese fuera el problema público principal, y si ustedes me concedieran que pasa más o menos por ahí, yo haría aquí una referencia a la cuestión de la estadística. Nosotros venimos de una época política en que la estadística pública en la Argentina tuvo una época opaca, digamos, una época deslucida. No quiero exagerar los adjetivos porque no hace falta, todos sabemos que fue una época más bien triste de la estadística pública argentina. Y sobre la universidad, para poder hacer estos diagnósticos con precisión, hay que contar con la estadística, y la estadística universitaria no está del todo al margen de la estadística general del país. Entonces, tenemos dificultades con los números, tenemos dificultades con los cómputos. Yo sé que estoy en una universidad que tiene, que luce en el panorama general de las universidades como una universidad muy bien dotada desde el punto de vista técnico en materia de estadística, cuyas publicaciones sobre estadística son muy reconocidas en todo el ámbito nacional y que entiendo, muy seria en eso. Ustedes serían los que en todo caso podrían señalar que hay tal o cual falencia, pero en general cuando uno ve el panorama de las universidades argentinas, y los anuarios estadísticos que salen unos 3 años y medio después de que ocurrieron los hechos, uno llega a la conclusión de que evidentemente el número de la matrícula está probablemente exagerado, que hay unas tasas de deserción temprana en la universidad muy altas, que probablemente no sean tan altas porque justamente la estadística no es suficientemente fina y sensible para detectar los cambios de itinerarios de los estudiantes que aparecen como desertores o aparecen como
de rendimiento nulo en los primeros años y van después desapareciendo o quizá figuran muchos años en las matrículas, pero en realidad están cursando otra materia. Eso quizás se esté pudiendo empezar a corregir desde hace un par de años con lo que se llama el araucano nominal, que es la tribu con la cual se recoge la estadística de las universidades para el sistema estadístico público, pero todavía el sistema nominal, que hace 2 o 3 años estamos implementando, registra el documento de identidad de cada estudiante, pero no hace todavía los cruces, como para poder depurar los listados con los chicos que realmente tenemos en nuestras filas y no tenerlos por ahí inscritos en 5 carreras diferentes, porque el chico está pensando a ver a cuál de las 5 se dedica y en consecuencia tenemos 4 deserciones computadas en la estadística con una sola persona. Eso agiganta el problema, pero no lo explica completamente. También hay problemas de rendimiento con los que efectivamente sabemos que están ingresados en primer año. Bueno, ¿cuáles serían los antecedentes y el contorno en el cual yo quisiera exponer esta postura? Hubo cambios importantes en los últimos años, novedades, algunas provienen de la década de los 90, otras se afianzaron en los 2000. Ha habido avances en algunas cosas, las evaluaciones y acreditaciones son las más conocidas. También el hecho de que hoy tenemos un posgrado que constituye ya un nivel. No es lo mismo el posgrado histórico de la Argentina, que era algún doctorado, algún posgrado en alguna carrera, sobre todo de ciencias duras. Hoy hay un posgrado generalizado en todas las facultades. Ese posgrado ya constituye un nivel, ya no es solamente el posgrado para la consagración académica de una trayectoria, sino que forma parte del proceso formativo de las nuevas generaciones. No tenemos demasiada información acerca de qué volumen tiene, cuánta tasa de pasaje más o menos directa y rápida entre el grado y el posgrado hay, pero evidentemente el posgrado ya ha cambiado el horizonte del trabajo en el núcleo de nuestra universidad y el núcleo del problema principal de la universidad, que está en el rendimiento de las carreras de grado. También se avanzó mucho con los ciclos. Los ciclos no son de esta época, son muy anteriores, de los 70, de los 80, pero se generalizaron. Hay experiencias de ciclos pactados en los primeros años 2000, a través de programas del Ministerio con consorcios de universidades para generar reconocimientos recíprocos del valor de los ciclos en carreras. El más famoso es el ProArchivi, de las carreras de química, ingeniería y biología. Hay avances en materia de intercambios internacionales, programas bastante exitosos que nos sacaron del aislamiento y hacen que nuestros estudiantes y también algunos de nosotros podamos hacer stage en el extranjero, en países de América Latina, sobre todo. En eso el papel de AUGM ha sido muy importante. Y todos nosotros tenemos un cierto caudal de estudiantes extranjeros en nuestras aulas, pequeño número, y un pequeño número de los nuestros que hacen cuatrimestres, y de la mano de esa experiencia hemos aprendido a reconocer el valor del trabajo de nuestros colegas de otros lugares. Es decir, hoy ya no es tan trabado el proceso de reconocimiento de las materias que se cursan afuera cuando el chico vuelve de su estadía. Hemos cambiado los criterios muy punto a punto, muy checking list que teníamos años atrás para hacer la equivalencia de una materia, y hemos pasado a aplicar un criterio de razonable equivalencia, que es un criterio jurídico, digamos, por el cual nosotros hemos ampliado mucho el potencial de las transferencias de estudiantes, de la circulación de estudiantes, del valor académico del trabajo de los colegas a distancia, que es en definitiva lo que se construye sobre la base de la confianza recíproca para generar movilidad. En muchas universidades hay flexibilidades curriculares pactadas, carreras entre varias facultades,
conjunto de materias que se dan como optativas para estudiantes que pueden cambiar de facultad para cursar esa materia. Hay factores de flexibilidad y aprendizaje que hemos hecho en estos años que son valiosos. Hemos desarrollado al interior del posgrado, más que en otros niveles, cómputos por créditos de las horas de los estudiantes, con bastante costumbre y ejercicio de los reconocimientos de los cursos tomados en otras instituciones o en otras facultades, en fin. Hay un montón de cosas en las cuales hemos avanzado, y el contorno de la política, si uno piensa que el problema principal sigue siendo más o menos el mismo, sin embargo, los contextos han evolucionado bastante y estamos, me parece, con mucho más aproximación al diseño de soluciones más efectivas, si es que realmente logramos los consensos y existe la voluntad política de ir por un proceso de priorización de la política pública en esta área. Bueno, una política pública prioritaria se marcaría por probablemente inversiones, probablemente el uso de la legislación, probablemente la modernización de prácticas, probablemente el aumento de los acuerdos de las universidades y probablemente un movimiento, una movida, una dinámica de transformaciones que atraviese las instituciones, ¿no? Que no es una cosa que tiene que venir de arriba, sino que tiene que haber signos muy claros de arriba y tiene que haber un abajo también en movimiento, en actividad, en renovación, etcétera, y eso podría darnos el signo de que estamos en una política pública, con un cierto orden, con un cierto encauzamiento, con ciertas prioridades, con ciertas estrategias convenidas en común. Lo más valioso de la tradición argentina es, para mí, ya que estamos acercándonos a la reforma universitaria, al centenario, pero no solo por una cosa de nostalgia o por una cuestión de filiación personal, por el hecho de que yo sea reformista, sino visto con toda objetividad y frialdad, opino que la reforma dejó los elementos centrales del modelo universitario argentino, no porque haya actuado sola la reforma durante todo este siglo y pico. Hubo antirreformistas, hicieron sus contribuciones importantes también, hubo otros modelos que tuvieron vigencia en la universidad, hicieron sus aportes, pero la reforma con la participación de los claustros, el Estado delegando en los claustros la responsabilidad del gobierno de la universidad, la participación protagónica del movimiento estudiantil y la autonomía, es decir, la confianza del Estado en que la universidad a través de esos mecanismos puede gobernarse a sí misma, es un eje central. ¿Significaría que la política pública prioritaria borraría la autonomía universitaria? No, yo creo que son perfectamente articulables. Yo creo que una política pública prioritaria que reconozca que la autonomía tiene que converger con las prioridades de política es perfectamente posible, sería el modelo ideal. Nadie estaría obligado por la política pública a hacer las cosas de una determinada manera, porque la autonomía le permitiría ser utilizada para definir endógenamente de qué manera quiere hacer las cosas, pero sí creo que por el consenso de las autonomías en el Consejo Interuniversitario Nacional, etcétera, todas las universidades podrían converger sobre una política pública en ejes de carácter social y nacional comunes, como puede ser mejorar el rendimiento de las carreras de grado. Así que con la autonomía en el lugar central, que es, me parece, donde tiene que estar, yo quería señalar la cuestión de el enfoque, la perspectiva o el abordaje curricular de la cuestión esta del problema del bajo rendimiento de nuestras carreras. Parece que no digo nada nuevo porque todos hablamos de currículum en lugar de hablar de plan de estudios, y entonces, sí, obvio, si no hay plan de estudio no hay carrera y en consecuencia esta persona no dice nada significativo.
Pero yo creo que sí, me parece que si nosotros recuperamos la idea de que lo curricular no es igual al plan de estudio, que no es un sinónimo, que es un enfoque, una perspectiva y un abordaje mucho más profundo y mucho más ambicioso que el de aprobar y gestionar un plan y administrar un plan de estudios, entonces veremos que realmente el enfoque curricular es un eje muy importante. El enfoque curricular implica entonces que a la hoja del plan de estudios hay que agregarle las dimensiones del tiempo y del espacio en que tiene lugar el proceso educacional, que hay que agregarle los contenidos, que hay que agregarle la articulación con las profesiones o las actividades académicas que van a ser ejercidas por los graduados, que hay que agregarle la consideración de los aspirantes e ingresantes y de los nuevos inscriptos con todas sus problemáticas, que hay que agregarle entonces los sujetos, los docentes, los estudiantes, sus maneras de organizarse, sus maneras de acceder al conocimiento, sus maneras de practicar del proceso pedagógico, y las articulaciones entre los distintos componentes. Para ir a las fuentes, digamos, Bernstein, el gran sociólogo inglés del currículum, la gran categoría que dejó es o el currículum es agregado o el currículum es integrado. Entonces, si nosotros queremos aplicar la categoría de Bernstein sobre nuestros currículums, en 9 de cada 10 casos tendremos que ser sinceros y decir, nosotros estamos ejecutando un currículum agregado, no estamos ejecutando un currículum integrado. Puede haber casos en que sí, pero serán excepcionales. La agregación del currículum es que cada cátedra tiene el señorío sobre sus contenidos y cada titular de cátedra tiene la majestad sobre su ámbito, y eso es enormemente difícil para quienes ven el conjunto. Esto relaciona también con la cuestión académica de los estudios educacionales. Hace 20 años, un poco más, en el 93, nosotros hicimos en la Universidad del Litoral una movida importante, un programa que llamamos Programa Millennium, para fundar una política educacional para el grado universitario. Una política educacional para el grado universitario reconoce que la universidad tiene una composición científica y tiene que tener una política científica, tiene una composición de orientación a la comunidad y al sistema productivo y tiene que tener una política de extensión y transferencia, y también tiene que tener una política educativa. Y la idea de aquel millennium era que la política educativa consistiera en una política de gestión curricular, para lo cual teníamos que formarnos en las concepciones del currículum, discutir con los expertos en currículum y, en consecuencia, cambiar las lógicas o generar una deliberación que permita a los profesores, señores de sus cátedras, cambiar las lógicas y avanzar tras objetivos comunes con articulaciones, etc. Traigo a colación este millennium no por autorreferencialidad, sino porque la gran figura que nosotros convocamos para que nos ayude a esto fue María Saleme. Y ella asistió y nos hizo un par de ateneos muy fuertes. Nosotros teníamos contacto con otras personas, con epistemólogos, pero ella era la gran teórica del currículum en nuestro país. Ella tenía y tiene una escuela en ese sentido, de discípulos y de gente que ha continuado, pero lo cierto es que las ciencias de la educación en la Argentina son mucho más fuertes en didáctica que en currículum. Y entonces la verdad es que el hilo conductor, la secuencia de la prédica de María Saleme y de otras pocas especialistas en el tema curricular en la Argentina se fue desdibujando en el tiempo. No recuerdo bien el año en que ella falleció, tiene que haber sido unos cuantos años después, pero el tema se fue difuminando y no tiene el caudal hoy en día que a mí me gustaría que tuviera para contar con mucha presencia de ese aporte teórico y de investigación de las ciencias de la educación. En cambio, en didáctica son muy fuertes y eso es reconocido mundialmente y está muy bueno.
pero el tema de poner en juego en la administración de los planes de estudio y de la enseñanza y de la política educacional de las universidades una gran fortaleza en didáctica, tiene el problema que nos enfocamos demasiado en el aula. Aún con la gran capacidad innovadora y hasta revolucionaria que pueden tener las tecnologías, las comunidades de práctica y todos los nuevos conceptos, si nos quedamos en el aula, lamentablemente podemos tener brillantes clases y brillantes profesores, pero seguirán siendo los señores que, o seguiremos siendo los señores que venimos siendo hasta ahora, y no habrá probablemente secuencias de aprendizaje bien establecidas, organizaciones del tiempo y del espacio adecuadas, tratamientos de los recortes que todo currículum implica sobre los bloques de conocimiento de las disciplinas, enfocado sobre el perfil de la graduación que se está buscando. Y no habrá un reconocimiento de que existe el posgrado y de que una cosa era diseñar carreras de grado en condiciones en que nadie cursaba posgrados, que eso ocurría hasta hace 15 años, y en condiciones como las actuales en que un número importante de estudiantes cursa posgrados y otro número podría cursarlos si tuviera estímulos adecuados para eso. Entonces tenemos la necesidad, me parece, de generar a través del enfoque, el abordaje, la perspectiva curricular en las universidades, grupos de personas que al lado de los secretarios académicos, al lado de las comisiones de enseñanza de los consejos directivos, al lado de los directores de carrera, genere esa pequeña masa crítica que hace falta como para presentar el tema, conocer la teoría, conocer las alternativas, intercambiar con las otras carreras. El escenario de esto, de esta actividad, de estos grupos, si los tenemos, ponerlos en movimiento, no tienen necesariamente que ser grupos con formación inicial en educación, porque podemos tener formación inicial en cualquier disciplina y ser muy fuertes en la capacidad para intervenir y formar grupos de gestión curricular. Pero estos grupos deberían, me parece, incorporarse al repertorio de los actores institucionales que hay en la universidad. Porque al consejo directivo a veces le queda lejos la posibilidad de entender un análisis del currículum y la posibilidad de reformarlo. Y al secretario académico muchas veces también, en el enorme tráfico de tareas y de cosas que esa oficina suele tener y que esa persona clave en las facultades suele tener. Entonces, hacer el tema de un nuevo actor colectivo en la universidad, que sea el conjunto de las personas que saben sobre el currículum, que se preocupan por cuántas opciones, cuántas variantes, cuántos avances hay en el mundo, en Latinoamérica, en el país, en la propia universidad, sobre experiencias valiosas en materia de currículum, me parece que sería un aporte extraordinario. Hay un principio que en las carreras de grado que reciben acreditación periódica por la CONEAU, hay siempre un estándar en las normas de calidad que indica que tiene que haber una comisión de seguimiento. Esas comisiones de seguimiento pueden ser buenos embriones de lo que yo presento como la posibilidad de generar especialistas en currículum, que no solo sean teóricos, sino que también sean operadores del problema del currículum. Bueno, entonces eso significa que quizá, por lo menos lo estamos intentando hacer en la Universidad del Litoral, no vengo a anunciar ningún éxito resonante porque no sería cierto, estamos empujando para que se constituyan grupos y para que haya conocimiento sobre los avances del currículum y para que se rompa el espejismo de porque yo tengo un plan de estudio, lo administro, o estoy gestando otro para convertir en viejo el que tengo y poner uno nuevo en su lugar, etcétera, yo soy un experto en currículum, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Para ser un experto en currículum hay que estudiar currículum. Y hay que estar al tanto y hay que entrar en contacto con la gente que hace esta especialidad, y no hay demasiados especialistas en la Argentina, pero eso se puede suplir perfectamente. Y además hay mucha experiencia y esa experiencia se puede sistematizar y también convertir en teoría, ¿cómo no? Entonces, ese es el tema de la capacidad institucional, que yo pienso que en la medida en que se desarrolle en cada universidad,
y con las fortalezas que las universidades tienen de carácter parcial ya hoy y desde hace tiempo, podrían combinarse para hacer un intercambio provechoso y para dar un salto en ese sentido. Bueno, la idea de que la política pública pudiera lanzarse desde el orden nacional con ciertas pautas, incluso pautas de carácter legislativo, con ciertos recursos, con ciertos impulsos, con ciertas convocatorias a la actividad interuniversitaria, etc., reconoce que puede haber una tracción, un empuje en pro de la resolución del problema de los bajos rendimientos de carácter externo a las universidades. Pero es indispensable que reconozcamos que si no hay un motor interno, si no hay un proceso endógeno que empuje, que genere otra atracción desde las propias facultades, de las propias carreras, desde las propias grupos disciplinares, desde las propias universidades, esto no va a llegar a ningún lado. Esto no se trata de tironeo, ni solo de empuje. Creo que hay que combinar las dos tracciones, la que puede venir de afuera y la que nosotros tenemos que aportar desde la propia vida universitaria. Entonces estas dos tracciones serían generar una gestión curricular, una consideración del currículum como una dimensión importante, yo diría crucial, de la política educativa de la universidad. Esto significaría dotarnos de herramientas, dotarnos de elementos, valorizar las cosas que se han desarrollado todos estos años y que ya manejamos y conocemos, y potenciarlas cada vez más. Hemos aprendido mucho, como dije, de las acreditaciones, de los intercambios, del posgrado, de muchas circunstancias de estos años, y tenemos que ponerlas en valor en una política que identifique ese punto de mira y toque justamente allí. Retener más alumnos, hacer progresar con continuidad a los estudiantes y aumentar el número de graduados, pero aumentarlos también con la mejora del promedio de duración de las carreras, que es un indicador que en general nos da bastante mal a todos. Si logramos emplear las herramientas correctas, creo que esas cosas van a mejorar mucho. En este sentido, la Universidad Nacional de Córdoba está poniendo sobre el tapete de la discusión nacional universitaria la cuestión de los créditos y las acreditaciones. Distingo los créditos de las acreditaciones, porque me parece una noticia muy saludable para el sistema universitario argentino que este asunto entre en la agenda. Los créditos y las acreditaciones son distintos. Una cosa son los créditos, que sería una unidad de cómputo del tiempo, y otra cosa son las acreditaciones, que sería un mecanismo de certificación de saberes que pueden haber sido obtenidos en la universidad o a veces fuera de la universidad. La clave del primer asunto es tener un acuerdo de los presupuestos sobre la base de los cuales se utiliza el tiempo de los estudiantes, se convoca a los estudiantes a utilizar su tiempo. Una de las claves de un diseño curricular sería intervenir sobre los sujetos, sobre los profesores con su adecuada formación docente y con los estudiantes también como estudiantes capaces de autoestudiar, digamos, o de guiarse a sí mismos en el proceso de estudio, de cobrar una cierta autonomía con respecto al profesor y la clase. Y esto entonces se podría agilizar y dinamizar mucho y representar mucho mejor con el cómputo del tiempo a través de los créditos. Eso requeriría mientras que las acreditaciones requerirían sistemas de examen, digamos, o sistemas de análisis o mecanismos de convalidación de saberes ya adquiridos. Los beneficios que esto traería serían innumerables. Yo creo que es una herramienta muy positiva. El rector nos recuerda, digamos, de los STS de la Unión Europea.
Originalmente los créditos son muy idiosincráticos de Estados Unidos, de Norteamérica y parcialmente de Canadá. El hecho de que en Europa se hayan podido adaptar y adoptar a las realidades de ellos a través del proceso de la creación de los STS es muy auspicioso, en el sentido de que esa realidad idiosincrática no está vedada para ser adoptada por otros continentes o por otros países. Siempre y cuando, claro, evitemos la trampa que suele haber en esta clase de trasplantes, ¿no? Estos trasplantes a veces terminan cambiando el nombre de las cosas y no las cosas en sí mismas. Entonces, creo que hay que orillar el peligro de que nosotros introduzcamos los créditos para llamar créditos a las horas, o sea, convenir sobre un conjunto de horas a las cuales llamaremos crédito, y en lugar de computar por horas, computemos por crédito. Creo que la experiencia europea logró soslayar esta dificultad. Creo que se necesitaría una convocatoria nacional y un acuerdo para poder lograrlo. Creo que tendrían que ser créditos que comprendieran no solo las horas de clase, sino también las horas de estudio necesarias. El cómputo de las horas de estudio necesarias es muy delicado, es muy difícil. En un proyecto alfa de la Unión Europea que funcionó durante 2 etapas en la Argentina y en el que algunos de ustedes pudieron haber participado, que se llamó Tuning, no sé si algunos de ustedes lo conocen, fue un proyecto que se propuso introducir en América Latina el currículum por competencias. Ofrecía una serie de herramientas técnicas muy interesantes y un debate de alto nivel de los expertos disciplinares en distintas áreas para aproximarse al currículum por competencias. Yo no participé personalmente del Tuning, pero observé mucho sus propuestas y sus avances. Tengo para mí claro que el Tuning es importante por su aporte a la cultura del currículum, no tanto por su opción por las competencias. Uno puede optar por el currículum por competencias, puede optar por un currículum orientado a competencias, puede optar por un currículum basado en conocimientos, puede optar por alguna forma mixta de contenidos y habilidades, etc. No me parece para nada lo más interesante lo de las competencias, incluso tiene muchas contras, digamos, y en la práctica, cuando se ha querido aplicar las competencias a los currículums, se ha entrado en esta desviación que suele ser incorporar una innovación y terminar cambiándole el nombre a lo que veníamos haciendo antes, con lo cual no sirve para mucho. Así que me interesa del Tuning algunas cosas relacionadas con diálogos disciplinares de expertos argentinos con expertos latinoamericanos y europeos, sobre cómo se pueden diseñar currículums, cómo se pueden implementar currículums, etcétera, más que el tema del partido de las competencias como una especie de solución pro mercado, digamos, del modo de diseñar las propuestas universitarias. Pero yendo al aporte del Tuning, una de las cosas que el Tuning aportó es pequeñas investigaciones para medir el tiempo necesario de los estudiantes para el aprendizaje de las materias. En mi universidad se hizo a modo de muestra, en la Facultad de Derecho, esas pequeñas investigaciones requieren entrevistas a los estudiantes, a los profesores, estudio del programa, estudio de la bibliografía, etcétera, y se puede llevar a una especie de recuento, de contabilidad del tiempo socialmente necesario para aprender la materia. Y se llega claramente a la conclusión de que nuestras materias son absolutamente heterogéneas y caprichosas, que algunas piden estudio por un monto muy superior al tiempo previsto y otras piden estudio por un tiempo inferior al previsto, y entonces realmente el sistema nuestro tradicional de los cuatrimestres, las 8 horas semanales y los cursos todos homogéneos para 30 materias diferentes, de ser ultra racional se vuelve irracional, porque se vuelve poco representativo de la realidad de lo que se tiene que estudiar. Y estas pequeñas investigaciones demuestran que el estudio del tiempo socialmente necesario clarifica al profesor, a los estudiantes y a la comunidad académica, en la medida en que sean convalidados, puestos a conocer, con discreción, por supuesto. No se puede hacer de esto una bandera de denuncia, ni mucho menos,
tiene que ser un conocimiento crítico que circule académicamente en las deliberaciones de los grupos que atienden el currículum y que se reúnen con los profesores. Esto podría llevar a que por vía del sistema de crédito se reconviertan estas formalidades tradicionales e históricas que nosotros venimos arrastrando generación tras generación en un sistema mucho más adecuado, en el cual la selección de la disciplina para el recorte de la disciplina para constituir el currículum sea mucho más consciente, mucho más serio, mucho más pactado y mucho más orientado a los objetivos comunes del perfil de la graduación. Bueno, en definitiva, para ir cerrando este pequeño aporte, que espero les sirva no para hacerme caso ni para estar de acuerdo conmigo, sino para discutirme y conversar, yo creo que hay un desafío que el tiempo nos plantea. El tiempo de los estudiantes es un tiempo que no es típico de la mayoría de los países, ¿no? La mayoría de los países que se consultan y que están en las estadísticas comparadas, pensemos en los países cercanos, Chile, Brasil, tienen cohortes estudiantiles formadas por graduados secundarios recientes en un 95%. Nosotros tenemos una composición de estudiantes con edades no convencionales, en carreras cortas, en carreras a distancia, con alternancia de trabajo y estudio, en porcentajes que pueden ir, si uno lo mide en los ingresantes, llega cerca del 40%, por lo menos en mi universidad. Y si uno lo mide en graduados y pregunta qué alternancia de estudio-trabajo tuvo el estudiante cuando se gradúa, y hay más o menos cerca del 30% de estudiantes que tuvo alternancia. En algunas carreras sabemos que esa alternancia es casi imposible, de manera que esa carrera no gravita en el cómputo del 30%, pero quiere decir que en otra carrera hay un 40 y un 50% de estudiantes que tienen alternancia estudio-trabajo. Eso no es típico de otros sistemas universitarios. Nosotros somos un sistema universitario con fama de ser muy numeroso, no somos tan numerosos, nos castiga en los últimos años el bajo nivel de graduación de la escuela secundaria. La escuela secundaria gradúa a tiempo apenas 1 de cada 2 estudiantes. Eso ha sido una silenciosa catástrofe en la educación argentina. Nosotros hemos tenido tasas de crecimiento muy moderadas todos estos años, a pesar de que hubo bonanza económica, pero no ha habido un crecimiento de la universidad. La universidad argentina no creció a tasas chinas durante estos años, para nada. Fue un crecimiento moderado. La estadística y la tendencia a aumentar el número que los gestores universitarios hacen, el número de matrícula, el número de ingresantes, porque se ve que hay una retribución no confesada desde el punto de vista presupuestario a tener un número inflado de estudiantes, es alta. Así que nosotros tenemos una universidad que no es tan grande como la fama que tiene de ser una universidad muy grande en términos de proporciones sociales. Es una universidad de mediano porte en el que el tiempo de los estudiantes explica una buena parte de la prolongación de las carreras y también explica una buena parte de las interrupciones y reanudaciones que los estudiantes suelen hacer en el cursado de las carreras en la Argentina, debido a que estudian y trabajan, cosa que es bastante poco frecuente en otros contextos. Así que esta es la universidad que tenemos. Eso no significa que nosotros bajemos los brazos y digamos, a raíz de esos fenómenos nosotros no tenemos bajos rendimientos, tenemos altos rendimientos. Sería autoengañarnos. Tenemos esos fenómenos, pero también tenemos bajos rendimientos y tenemos deserciones superiores a las que desearíamos, y no tenemos que convalidarlas y tenemos que luchar contra ellas. Por eso me parece que el desafío del tiempo es fundamental. El tiempo básicamente de los estudiantes, las maneras como los jóvenes de estas épocas organizan su tiempo, el acceso de las mujeres, la feminización enorme de la matrícula estudiantil y los ritmos y los tiempos con que las chicas de estas generaciones organizan su participación en la universidad, a veces adelantando su vida universitaria con respecto a su vida familiar y a su maternidad, a veces haciendo al revés, etcétera. Y con los jóvenes varones pasa lo mismo. El mercado ha sido un gran competidor de las vocaciones universitarias en estos años,
y probablemente no tanto el mercado formal, porque sí el mercado formal en los cursos superiores, pero en los cursos inferiores el mercado informal ha sido un gran competidor de la universidad. Así que creo que el currículum nos pone, o el enfoque curricular y la gestión del currículum nos pone en las manos una posibilidad de ver con más detenimiento y con más rigor la cuestión de la optimización del tiempo que es nuestro, que es de los estudiantes, que es del país, que es de las instituciones, que es del sistema productivo, que es del sistema educacional. Ese tiempo que, como dirían los griegos, que tenían dos dioses para el tiempo, es cronológico, pero también es, que para eso estaba Cronos, pero también es un tiempo de la oportunidad que se pierde y probablemente para siempre, que es Kairos, digamos, que era el otro rey griego del tiempo. Bueno, creo que con esto tendríamos para continuar la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Excelente, como siempre. Yo, hasta que traigan otro micrófono, te quería preguntar algo que ya te pregunté y que ya dijiste, pero quiero ver si podemos profundizar. ¿Qué estrategias podríamos utilizar nosotros para generar esta masa crítica de especialistas en gestión curricular diversa, como dijiste, que no sean especialistas en educación? Tenemos los grupos que tenemos una masa inicial que son quienes están gestionando las carreras que pasan por CONEAU, pero hay muy pocos expertos en la Argentina y expertos en generar estos grupos, que es lo que nos interesa. Bueno, es una lucha en la que nosotros también estamos en el litoral. No creo que haya una sola receta ni que yo pudiera tenerla. Hay que buscar distintas estrategias, me parece. Primero, colocar el tema como un tema importante y después tratar de aglutinar alrededor de ese tema una pequeña masa crítica en cada facultad, en cada carrera, y conectarla a nivel de la universidad. Yo pienso que si la reforma ha dejado una herencia alrededor de la autonomía y el cogobierno, eso tiene que ser ejercido en la política educacional de la universidad. No es razonable que la política científica de la universidad ande muy bien y que la política de extensión y transferencia ande muy bien y la educacional no ande tan bien. Tiene que andar muy bien las tres. Y creo que para eso se necesita un conjunto de gente con buenos recursos técnicos, buenas herramientas, que se dedique mucho a ese tema. El gobierno, por ejemplo, ha lanzado a través de los CEPRES, primero la política de coordinación regional, que estaba adormecida desde hace más de una década. Segundo, un planteo sobre el planeamiento universitario, que me parece fundamental. Hay muchas universidades que no tienen planeamiento, que no ejercen, que no ven el futuro tratando de atraparlo como debe hacerlo el planeamiento. Y también el tema de las articulaciones, articulación sobre todo con la secundaria. Yo diría, digamos, deseo y convoco, anhelo que el gobierno pudiera agregar a estos ejes el tema de las articulaciones del grado con el posgrado universitario, las articulaciones entre la universidad y el terciario, y también la gestión curricular. Porque a mí me parece que si la gestión curricular la abordamos entre varias universidades de una misma región, nos va a ser mucho más fácil, vamos a cobrar escala y vamos a poder... se trata no solo de formar grupos o dedicar 3 años para formar grupos para que pasen a actuar al 4º año. Yo creo que hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Formarse, capitalizando todo lo que sabemos y las experiencias que hemos tenido, algunos de nosotros personalmente y otros en cabeza de otros compañeros, y empezar a tomar acuerdos sobre actuación. Hay, por ejemplo, muchas disciplinas o varias que están pensando cambios de planes de estudio. Pues bien,
con una buena, con un buen conocimiento de los procesos curriculares, uno podría encarar el plan de estudios con un criterio muy novedoso, muy interesante. Nosotros, por ejemplo, escuchamos en Santa Fe hace 2 o 3 meses, está a punto de editarse una conferencia de Alicia Camiglioni, que fue muy esclarecedora. Ella, por ejemplo, nos contó sistemas nuevos, porque es una buscadora tremenda de las novedades en el mundo, de todas las publicaciones. Hay hoy día currículum por columnas, es decir, que lo que nosotros consideramos una palabra santa, que lo básico entraba primero y que teníamos que tener 2 años de enseñanza básica antes de entrar en las aplicadas y antes de entrar en las tecnologías, etcétera, ya hay experiencias muy comprobables y muy exitosas de trabajo en columna. Una columna durante los 6 años o 5 años, 6 años sería raro, tendríamos que ir a carreras de 5 por lo menos, ¿no? Como mucho. Una columna de enseñanzas generales durante los 5 años, una columna de enseñanzas básicas durante los 5 años, que vaya de mayor a menor, y una columna de conocimientos preprofesionales o profesionales que vaya de menor a mayor durante los 5 años. O sea que durante los 5 años uno pudiera dar primer año, segundo año, tercer año, composiciones de general, básica y aplicada juntas. Claro, pero hay que ser un gran artista del currículum para poder hacerlo. Nosotros siempre pensamos que lo básico tenía que venir primero, pero si hay ya experiencias de esta naturaleza, el cambio que eso nos podría presentar, el nuevo horizonte que nos podría presentar sería muy, muy importante. Y entonces atacaríamos la deserción de los primeros años, porque no atosigaríamos con las materias básicas dadas por superespecialistas, con concentraciones de exámenes y de exigencias de estudio a las que muchos estudiantes no soportan y en consecuencia abandonan, y generalmente abandonan por culpa de ellos, digamos, abandonan pensando que no les da la cabeza, y a veces puede ocurrir, en algún caso extremo, pero nosotros sabemos que no es porque no les da la cabeza, sino porque les estamos pidiendo a veces demasiado. Entonces, este tipo de cosas, creo que con grupos de universidades que se unan y se junten, podrían ser interesantes revelaciones como para darnos pistas de cómo hacer búsquedas no convencionales en materia de diseño de nuevas estrategias curriculares. No solo del plan de estudio, que sería la manifestación escrita del listado de materias y las indicaciones, sino la estrategia del currículum, que implica organizar a los profesores, organizar a los estudiantes, organizar el tiempo, el espacio en torno al conocimiento. Un concepto muy diferente y muy superador al del plan de estudio. Muchísimas gracias, muy clara la exposición. Durante todo este tiempo, digamos, poner en la mesa el tema de la gestión curricular, y después de haber pasado o estar transitando ya 3 etapas de acreditaciones de carrera de grado, usted recién mencionó la cuestión de las comisiones de seguimiento o las comisiones de gestión académicas, que permiten de alguna manera comenzar a trabajar en las integraciones transversales y verticales de las carreras de grado, y uno empieza a notar que se encuentra con algunas cuestiones que serían interesantes considerar. Por ejemplo, los estándares de las carreras. Cuando se fijaron los estándares curriculares de las carreras, los 3 niveles, básicos, intermedios y superiores, lo que uno ve, digamos, que el cumplimiento de esos estándares justamente va en contra, o no en contra, tal vez genera algún tipo de conflicto o tensión con la gestión curricular, ¿no? O sea, en la búsqueda esto de poder generar una mayor flexibilidad y también poder generar estos cambios de tiempo, que el contenido básico no esté primero que el intermedio, etcétera, etcétera. Y otra cuestión que pone uno en este tema también, que genera algún tipo de tensión, es la heterogeneidad que se genera en los cumplimientos de los contenidos curriculares que se dan entre las distintas universidades. O sea, cuando uno por ahí se reúne con otras universidades,
con carreras que tienen para compartir experiencias en carrera, se encuentran que a veces los cumplimientos de determinados contenidos curriculares se encuentra inclusive también con una heterogeneidad en la formación de los profesores que forman parte de hacer cumplir esos contenidos curriculares. Por lo tanto, digamos, cuando uno habla de integrar estas cuestiones de gestión curricular, cuánto también puede llegar a afectar esta heterogeneidad, que estaría ligado tal vez en el componente que usted se refería del cumplimiento de la faz científica que tengan que tener las universidades en la formación de sus propios cuerpos de docentes y de ahí generarlo, ¿no? Sí, efectivamente, cuando yo hablo de las tres políticas no estoy diciendo que son políticas en paralelo, estoy diciendo que son políticas que tienen que tener una retroactividad, digamos, una retroalimentación, y eso es lo que haría que la universidad sea una universidad, que la ciencia ayude a la educación, que la educación ayude a la ciencia, que la extensión y la transferencia ayuden a las otras, etc. Eso sería el ideal de la universidad. Con respecto a su observación, que me parece muy cierta, yo quisiera hacer una distinción. Una cosa son los estándares en el hablar común y otra cosa son los estándares estricto sensu. Cuando nosotros decimos los estándares, que generalmente decimos estándares de CONEAU y no son de CONEAU sino del Consejo de Universidades, estamos hablando de los estándares, que son unos 40 normas desagregadas en 5 dimensiones. Estamos hablando de contenidos básicos curriculares que no son estándares, estamos hablando de carga horaria que no son estándares, estamos hablando de contenidos exclusivamente reservados que no son estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros estamos en un país en que la acreditación no solo se hizo con el concepto de calidad y los estándares que representan el concepto de calidad, sino que se hizo sobre un conjunto de otras regulaciones que prevé la Ley de Educación Superior y acerca de las cuales uno podría preguntarse si no son sobre-regulaciones. Porque cuando la CONEAU incursiona en el proceso de acreditación regional que culmina en el diseño del Arcusur, ustedes, no sé si hay aquí algunas carreras que tienen acreditación Arcusur. En Arcusur no hay contenidos básicos curriculares. Se trató de eliminar completamente los indicadores cuantitativos. Es opinable, pero tratando de evitar que hubiera un efecto normativo de las normas de calidad sobre las carreras, que pudiera ser uniformizante, digamos. Entonces, yo pienso que si nosotros contamos con el concepto de calidad, un conjunto limitado de normas para que los pares evalúen la calidad y aprecien la calidad, la uniformización excesiva es, para mí, contraproducente, no agrega nada. Y al contrario, a nosotros nos interesaría como rasgo de calidad que hubiera tasas de innovación, originalidades, particularidades y cambios, y no verlos como patologías o como problemas. Siempre y cuando no afecten la calidad, porque existiendo pares y normas de calidad básicas, si hay profesores incompetentes lo van a tener que señalar. Eso no puede ser pasado. No puede ser pasado un área con profesores incompetentes, no puede ser pasado como originalidad o innovación. Para eso está la calidad. Y en el Arcusur se demuestra que la calidad puede funcionar sin sobreregulación. Y ese es un punto muy importante. Después está el tema de dónde aprendemos el currículum. Si aprendemos de nuestros colegas de las otras universidades o si aprendemos de los colegas de las otras disciplinas de nuestra misma universidad. Y yo creo que estamos cortados como lonjas en el sistema universitario argentino por el enorme peso de la acreditación de carreras de grado y que todos estamos aprendiendo de nuestros propios círculos de profesores de las mismas disciplinas y nos perdemos de aprender de los profesores de las otras disciplinas de nuestra misma universidad, que también tienen mucho en común con nosotros, que tienen los mismos estudiantes, el mismo contexto geográfico, la misma historia institucional, una serie de bagajes que podrían compartir y que podrían ser valiosos. Yo no estoy diciendo que tenemos que tirar por la borda los acuerdos que podamos tener de carácter longitudinal con los profesores, los ingenieros de Córdoba con los ingenieros del país, etc. Pero yo, en lo personal, y
como reformista apuesto más a lo que la Universidad Nacional de Córdoba pueda hacer con su gestión curricular que lo que puede hacer el grupo de los decanos de tal o cual disciplina en el orden nacional. Creo que las universidades pueden coordinarse entre sí y que no necesitan o no tienen que depender de los acuerdos corporativos. No estoy diciendo corporativo en un sentido peyorativo, estoy diciendo estricto. Estos son acuerdos corporativos al interior de la disciplina. Las comunidades disciplinares resuelven sobre el currículum en la Argentina, a mi modo de ver, deben ser asesoras del CIN, deben tener una existencia fuerte, firme, etcétera, pero no puede ser que las normas de acreditación, los contenidos básicos curriculares, toda esa parafernalia normativa, que para mí es sobreregulatoria, la hagan los propios interesados y que las universidades apenas son consultadas. Entonces, hagamos funcionar más las universidades, porque hay mucho para aprender del modo como una disciplina con otra tienen que comunicarse para cerrar los espacios, para evitar los compartimentos estancos, para evitar las luchas por los cotos de casa de las incumbencias profesionales, etc. Y eso puede tener lugar solamente en las universidades. Universidades aisladas, la de Córdoba llevándose mal con la de Rosario, no, desde luego que no, desde luego que no. Con diálogo académico, con las asociaciones vinculando nacionalmente a todos, teniendo una forma argentina de hacer las cosas, pero con diversidad. Y esa diversidad está en la universidad. La universidad es la única dueña de la autonomía. Este punto me parece que es crucial. Entonces creo que la universidad es el seno en el cual estos avances tienen que tener lugar. Y los avances se van a dar con diálogo interdisciplinario, más que con esa especie de monolito que cada disciplina hace de su propio interés o de su propia visión de las cosas. Ese es mi punto de vista. Les confieso que no tengo muchos adherentes para esta postura, pero yo la tengo igual. Sí, me están marcando tiempo porque están los aviones y todo demás. Lo siento mucho, pero bueno, vamos a traerlo más seguido también a cada uno de ellos. Muchas gracias, Alonso.